Hola, muy buenos días niños, ¿cómo están? Los saluda la profesora María José. El día de hoy vamos a comenzar la clase agosto 21 del 2020. Vamos a hablar sobre los cambios en las viviendas. Van a escribir lo siguiente en su cuaderno. Cambios en las viviendas. El paso del tiempo y la transformación en la forma de vida y actividades de las personas han hecho que las viviendas cambien. Observa algunos de estos cambios a continuación. Vamos a hablar sobre el tamaño, la forma, los servicios y los oficios que nos ofrecen las viviendas. Podemos observar en esta imagen que tenemos una vivienda indígena hecha de manera artesanal, con bareque, con barro, y del otro lado tenemos una vivienda hecha con material de cemento, un poco más estructurada, con mejor forma, hecha por un arquitecto. Entonces vemos los diferentes tipos de vivienda que podemos encontrar o los cambios de vivienda que hemos tenido a lo largo del tiempo. Estas casas de forma tradicional o hechas por los indígenas aún se mantienen. Vamos a hablar sobre el tamaño. Antes, la mayoría de las viviendas eran muy grandes, con espacios amplios, patios y varias habitaciones. Ahora, la mayor parte de las viviendas son más pequeñas, no tienen tantas habitaciones ni espacios tan amplios. Esas habitaciones o esas viviendas que teníamos antes eran grandes, eran amplias, porque las familias eran muy numerosas. Pueden preguntarles a sus abuelitos cuántos hijos tuvieron y pueden darse cuenta que de esa manera las casas tenían que ser muy grandes porque vivían muchas personas. Hoy en día las familias son un poco más pequeñas, sus papás tienen 1 o 2 hijos, por lo tanto las casas son más pequeñas, incluso la mayoría viven en apartamentos, lugares más pequeños, con 2 o 3 habitaciones. La forma de las viviendas también han cambiado. Las viviendas antes eran cuadradas o rectangulares, no tan altas y muy parecidas todas las casas. En la actualidad tenemos edificios, conjuntos, apartamentos, las formas de las casas han ido cambiando. Las viviendas ahora tienen algunas formas más alargadas, tenemos vivienda de 2, 3 y hasta 4 pisos, entonces la forma también ha cambiado. Los servicios es una de las cosas que también ha cambiado y que es importante que lo sepamos. Antes en las viviendas se cocinaba con leña, la luz provenía solamente de las velas y el agua debía tomarse del río. Entonces las casas de antes, las viviendas no tenían electricidad, no tenían gas y muchas veces tampoco tenían agua. Nuestros papitos o nuestros abuelos cocinaban con leña, así como lo podemos observar en la imagen. Cocinaban con leña, era un fogón artesanal para que pudieran preparar los alimentos. Hoy en día contamos con estufa eléctrica, contamos con energía, con gas, con agua todo el tiempo. Podemos observar que aquí vemos una cocina más moderna, mejor organizada, con electrodomésticos, con una estufa, con un lavavajillas. Entonces vemos que ese cambio en los servicios también ha sido muy bueno porque ha permitido de que tengamos mejores cosas. Y por último tenemos los oficios. Las actividades en el hogar también han cambiado. Por ejemplo, la ropa no se lava a mano, se cocina en estufa y no en leña, se preparan jugos en licuadora. Los electrodomésticos como la nevera ayudan a conservar la comida por más tiempo. Entonces, todo este tipo de herramientas eléctricas, los electrodomésticos, el café ya no lo hacen en ollitas, sino que ya se prepara en una cafetera, los jugos se preparan en la licuadora. Entonces, todas estas herramientas eléctricas nos permiten tener una mejor calidad de vida y mejorar de las cosas como se hacían antes. ¿Listo? Bueno, niños, hoy vamos a realizar una actividad de juego en la plataforma, unidad 6, secuencia 13, página 91. Va a ser el juego que realicemos. Y la actividad de aprendizaje es de la página 93. El punto 1 dice, observa esta vivienda y responde las preguntas. Hay 2 viviendas, una que podemos ver que es un poco más antigua y otra que es un poco más moderna. Vamos a responder cuál es la vivienda más antigua, si la A o la B. Y la pregunta B dice, ¿qué aspectos te ayudan a identificar la vivienda más antigua? Entonces vamos a observar qué
¿qué nos puede decir cuál es la casa más antigua y cuál es la casa que es más nueva? Si es el color, la forma de la pintura, el techo. Entonces vamos a ver cuál es la casa más antigua y cuál es la más nueva. El punto C dice, escribe un aspecto parecido o semejante entre las dos viviendas. Vamos a observar muy bien para saber si se parecen y en qué se parecen. ¿Qué tienen en común? Si tienen las puertas, las ventanas, el color. ¿Qué es lo que tienen en qué se parecen? El segundo punto dice, lee cada oración y escribe sí o no según corresponde. Entonces, las viviendas se transforman para ofrecer bienestar a las personas y así en cada uno de los puntos vamos a responder sí o no, si corresponde. ¿Listo? Bueno, niños, esa es la actividad del día de hoy, esa es la clase, espero la hayan disfrutado y nos vemos en la próxima clase. Chao.